Hola, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a esperar un par de minutos mientras terminan de unirse todos y empezamos. Bueno, muy bien. Bienvenidos a los que acabaron de llegar. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy pues tenemos nuestra clase de drones. Es una clase bastante interesante. Vamos a aprender un poco cuáles son estos elementos que nos ayudan un poco o los equipos que nos ayudan a levantar la información y vamos a hablar de drones, vamos a hablar un poco de las características, vamos a hablar un poco sobre lo que podemos hacer potencialmente con esos drones y qué es lo que realmente en su momento se convierte como en pieza fundamental dentro de lo que estamos tratando de hacer aquí y lo que les estoy tratando de enseñar durante todo el semestre, que es recolección y análisis de datos espaciales. Bueno, entonces, antes de iniciar un par de anuncios, bueno, no sé si ya vieron sus notas, si tienen alguna duda al respecto. Em, ya les publicamos el 45%, si no estoy mal, entonces para que lo revisen, si tienen alguna duda, me dicen sin problema. Em, si sienten que hay algo mal, por favor infórmenos y lo miramos y lo revisamos en cada caso específico. ¿Listo? Em, lo otro es un tema el tema del bono. Va a haber un bono, que era lo que habíamos hablado de acuerdo al feedback que me habían dado del parcial. Entonces, un poco teniendo en cuenta todos sus comentarios, armamos un bono y lo vamos a dejar para de este domingo en 8. O sea, se les va a habilitar el domingo, por la mañana ya lo deberían tener habilitado y pues tienen una semana completa para hacerlo. Bueno, ¿listo? Profe, qué En- pena. ¿El bono señor, solamente afecta a la nota del parcial o sí, una parte en solo afecta específico? la nota del parcial. Ah, vale, gracias. ¿Listo? La pregunta que se estarán haciendo ustedes en este momento de cuánto es el bono, todavía no sabemos. No hay respuesta a eso, pero mínimo va a ser de 0.5, mínimo. ¿Listo? Me dice Andrés que no le aparece la nota de la parte de altimetría. Eh, pregunta. Listo, ya. Bien. Eh, ya debería. Listo. Entonces, como les decía, la idea de esta clase un poco es darles como un brochazo de qué es lo que podemos hacer con los drones. Eh, el hecho de tener drones disponibles para levantar información nos implica que nosotros debemos saber para qué utilizarlos, ¿sí? Porque no es volar el dron por volar el dron. Se van a dar cuenta que la aplicación de la información que nosotros recolectamos es bastante amplia. Podemos tener muchas aplicaciones en temas ambientales, podemos tener aplicaciones en temas de construcción, en temas de diseño de vías, en temas de análisis espaciales. Entonces, tiene muchísimos campos de aplicación y también tiene análisis o tiene ámbitos de aplicación tales como tomar fotos, por ejemplo, de un sitio. Esta también es una aplicación. Lo que pasa es que realmente lo que nos va a dar a nosotros plata, por así decirlo, dinero, es saber cuál es ese paso más allá con el que podemos llegar a producir análisis muy robustos con información recolectada por drones. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado hasta el momento? Nosotros venimos de aprender unos métodos clásicos, unos métodos tradicionales de recolección de información con equipos tales como la estación total, el nivel. Recolectamos información de puntos a través de poligonales, a través de circuitos de nivelación, de redes de nivelación, en donde al final vamos a obtener coordenadas X, Y, Z levantadas tradicionalmente por medio de medición de ángulos, distancias y
diferencias de alturas. Eso nos tomó la primera parte del curso y estas últimas clases hemos venido viendo diferentes equipos que nos ayudan a tomar información de una manera más eficiente con altísima precisión. Y esa manera más eficiente es, por ejemplo, tomar muchísimos puntos GPS en muy poco tiempo, que nos da las coordenadas X, Y, Z, latitud, longitud, norte, este, altura, en muy poco tiempo. Les decía en su momento que el GPS simplemente uno lo pone, le da 5 segundos y él le arroja la coordenada. Pero eso trae un trasfondo detrás. Acuérdense que debemos tener un rover, un GPS rover, un GPS flotante y un GPS base, una base que debe estar monitoreando una coordenada siempre. Y al interactuar entre los dos, pues vamos a tener como un feedback en donde la base le va a ir corrigiendo las coordenadas que los satélites le estén dando al GPS o al equipo que está flotante tomando las coordenadas por allá. Entonces, fíjense que ahí, bajo ese método, tomamos información, muchas coordenadas en muy poquito tiempo. Tiene sus limitaciones, por supuesto. Y la clase pasada hablamos en términos generales de un poco cómo sería el escaneo o utilizando los escáneres LiDAR y hablamos de que cada vez se vienen integrando, por ejemplo, a los celulares y que al final lo que vamos a recolectar son nubes de puntos, millones y millones de puntos con coordenadas todos esos puntos y que lo vamos a complementar con GPS para poder generar una referencia espacial. Ahora, Ahora, vamos a ver con la clase de hoy que los drones van a entrar a reemplazar de alguna manera esos escaneos LiDAR. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se hacían por medio de vuelos en avionetas, de vuelos en helicópteros, y ahora la aparición de los drones pues nos va a simplificar mucho esto y nos va a traer unas ventajas y desventajas que debemos también conocer, pero en general nos va a traer más ventajas que podemos aprovechar para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, antes de iniciar, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes qué se imaginan que podemos recolectar? ¿Qué tipo de información podemos recolectar a través de los drones? ¿Qué creen que vamos a tomar con los drones? ¿Qué información capturamos? O sea, yo vuelo el dron, hago mi vuelo y cuando apenas baja, ¿qué información él tiene? ¿Qué creen? ¿Qué se imaginan? Imágenes topográficas del terreno, dice Carlos. ¿Quién más se aventura a decir algo más? Lo que se les venga a la mente, tranquilos. Si se les viene a la mente, no, Orlando, ni idea, bueno, también, válido. Nubes de puntos, dice María Fernanda. Coordenadas, dice Santiago. El área de la poligonal que marcó antes con el vuelo, también. Nubes de puntos, dice Antonella. Bueno, en realidad, todo eso que están mencionando ahí, diferencias de alturas, todo eso que están mencionando ahí es un resultado de la información que recolectamos. Todo lo que simplemente lo que vamos a recolectar por medio del dron son imágenes. Y aquí, a partir de acá, vamos a empezar a hablar mucho de análisis de imágenes. Solo con fotos. El dron, ¿qué hace? Capturar fotos. A partir de esas fotos, lo que vamos a hacer es obtener modelos del terreno, vamos a obtener nubes de puntos, vamos a obtener coordenadas, vamos a obtener áreas de poligonales, ¿sí? Vamos a obtener diferencias de alturas. Solo a partir de fotografías. Entonces aquí va a entrar a jugar en esta área, va a empezar a jugar un concepto que probablemente algunos han escuchado que se llama fotogrametría. ¿Listo? Eso lo mencionamos así como por encima en la clase pasada, pero lo que pasa es que la aparición de los drones ha hecho que esta disciplina tenga como mucha más relevancia o esta área tenga mucho más relevancia. A partir de las imágenes vamos a crear grandes fotos que nos van a permitir tener nubes de puntos muy densas, que nos van a permitir
tener modelos de terreno que nos van a permitir hacer análisis no solo del terreno como tal, diferencias de alturas, pendientes y demás, sino que vamos a poder hacer análisis como, por ejemplo, conteo de especies, ¿sí? O obtener índices de vegetación a través de análisis de imágenes, combinación de bandas espectrales. A partir de todos esos elementos o a partir de esas fotografías podemos realmente identificar todos estos resultados. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una clase en donde vamos a empezar a ver cómo interactúan o cuál es el nivel en el que utilizamos cada uno de los equipos, porque todo lo que hemos visto hasta el momento actúa en diferentes niveles, ¿no? En diferentes escalas. Entonces, vamos a tener, por un lado, el tema de los satélites. Los satélites no solo nos van a proveer posicionamiento, sino hay satélites que nos proveen imágenes y a partir de esas imágenes también podemos hacer análisis, como les digo, de terreno, de áreas, de distancias, de combinación de bandas y esas combinaciones de bandas nos producen índices de vegetación, índices urbanos. Entonces, todo eso lo podemos hacer a través de las imágenes satelitales. También, como vimos en la clase pasada, podemos hacer escaneos a través de vuelos tripulados y entran en el último eslabón los drones que nos permiten tomar esa misma información a una diferente escala, pero a un muy bajo costo. Entonces, fíjense que dependiendo del contexto de nuestro proyecto, nosotros podemos hacer uso de diferentes tecnologías y eso es lo que nos va a tomar la primera parte de la clase. Después vamos a hablar específicamente de los drones. Vamos a decir, listo, ya sabemos cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de utilizar los drones. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de drones. ¿Listo? Entonces vamos a ver dos familias en general dentro de las que se clasifican los drones. Y por último, vamos a hablar de todo el tema de las aplicaciones y en temas de geomática en qué las utilizamos y qué es lo que hemos hecho. Bueno, para que tengan así una idea de qué es lo que potencialmente podríamos hacer una vez lleguemos a nuestra próxima etapa, a nuestro próximo módulo, que es el tema de análisis espacial. Cuando aprendamos a utilizar el programa, vamos a ir evidenciando o vamos a ir integrando cómo hacer análisis a partir de esa información que estamos recolectando con los diversos equipos, con el GPS de alta precisión, con el dron y demás. ¿Listo? Entonces, fíjense en esta imagen que tenemos aquí y entonces acá vamos a tener los distintos niveles de los que les hablaba. Entonces vamos a tener los satélites, vamos a tener las aeronaves tripuladas y las aeronaves no tripuladas y por último vamos a tener nuestro GPS que es complementario a dos de ellas, a los vuelos tripulados en donde podemos obtener imágenes y también escaneos o también pueden ser muy complementarios con los drones. Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar imágenes satelitales? La gran ventaja de las imágenes satelitales y analizar imágenes satelitales como tal es que tienen una gran cobertura. Yo puedo obtener información de un área muy, muy grande en imágenes satelitales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el satélite está a más o menos 20.000 kilómetros y está dando vueltas constantemente alrededor de la Tierra. No es solo uno, hay varios, no tantos como los de posicionamiento, ¿sí? Pero son varios los satélites que están con cámaras y están dando vueltas alrededor del espacio y toman fotografías en cada instante. Estos se encargan simplemente de tomar fotografías. Entonces, esas fotografías se suben, algunas son privadas, algunas son públicas, algunas las venden, algunas son gratuitas. Y entonces, con esas imágenes podemos hacer los análisis que vamos a ver más adelante. Otra de las ventajas es que tienen una amplia capacidad espectral. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una imagen, cualquier tipo de imagen, abran la primera imagen que tengan en su celular, esa imagen tiene distintas bandas. Esas bandas son las que nos dan los colores, bueno, un poco
temas ópticos, pero sepan que hay diferentes bandas en cada una de las fotos. Hay fotos que pueden tener 4 bandas. Hay fotos que pueden tener 7 bandas. Hay fotos que pueden tener 8, 9 bandas. Depende un poco de la cámara, pero en términos generales, las cámaras que tienen esos satélites, como son lo último en tecnología, pues, pues para que valga la pena enviar un satélite, la idea es que tengan las mejores cámaras. Entonces, esas cámaras son unas cámaras ultra espectrales. Entonces, vamos a tener muchísimas bandas en cada una de las fotografías que tengamos. Ahora, ¿cuáles son como las desventajas de esta tecnología? Y la primera es que tenemos una baja resolución. ¿Qué significa tener una baja resolución? Cada vez que ustedes toman una imagen, toman una foto, esa foto está compuesta de píxeles. ¿Listo? Esos píxeles, en el caso de las fotografías que utilizamos para geomática, tienen una resolución, una precisión. Quiere decir que en las imágenes satelitales, cada píxel, imagínenselo como un cuadrado, tiene un lado de 10 metros, representa ese lado que tiene ese cuadrado, representan 10 metros dentro de la foto. ¿Listo? Entonces van a ser cuadrados de 10 por 10. ¿Bien? Entonces, las fotos, la mejor resolución que podemos obtener de esas fotografías digitales o de esas fotografías satelitales, perdón, son de 10 por 10. ¿Listo? 10 metros por píxel, que eso resulta en una baja resolución. ¿Por qué? Cuando veamos las otras tecnologías, vamos a ver que nosotros podríamos llegar hasta 5 centímetros por píxel. ¿Sí? Cada píxel en una imagen nos representa 5 centímetros. Entonces, de por sí, nosotros tenemos que empezar a identificar con estos elementos, dependiendo del contexto de nuestro proyecto, si podemos utilizar información satelital o no la podemos utilizar. Si necesitamos una altísima precisión, pues no la vamos a poder utilizar. Bien, pero si no tenemos recursos y podemos trabajar con precisiones métricas, pues podríamos utilizar información satelital. ¿Cuál es otra de las desventajas de utilizar las imágenes satelitales? Y es que vamos a necesitar o vamos a tener que estar sujetos a la disponibilidad del proveedor. Como les digo, este tipo de imágenes, algunas son públicas. De hecho, el Servicio Geológico de los Estados Unidos tiene una plataforma para consultar muchas de estas fotos satelitales. Pero hay veces necesitamos utilizar imágenes con diferentes características, tales como que hayan pasado en un momento en específico en ese lugar. Por ejemplo, si ustedes quieren analizar cómo ha crecido la mancha urbana, por ejemplo, de alguna ciudad en Colombia, entonces ustedes empiezan a buscar imágenes satelitales de un tiempo en específico. Entonces resulta que por alguna razón el satélite que es gratuito tomó información en este día aquí en alguna parte de Colombia, imaginemos algún pueblito o alguna ciudad en Bogotá. Entonces pasó por Bogotá y resulta que ese día había mucha nubosidad y quedó la foto, pero llena de nubes. Sin embargo, puede que haya pasado otro satélite en algún otro momento y resulta que ese día no había nubosidad y quedó muy bonita la foto, quedó con toda la mancha urbana, que es lo que necesitamos analizar, o si iban a analizar temas en los cerros, entonces podían ver los cerros claramente. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a buscar el proveedor de esas imágenes. Probablemente ese proveedor tenga la imagen que necesitamos, pero toque pagar. Entonces ahí es donde también empezamos a ver, bueno, ¿compramos la foto o no compramos la foto? Hay una baja cobertura en algunas regiones y es porque pues eso va un poco por demanda, ¿no? Entonces, y también por temas del satélite. El satélite tiene una órbita, entonces eso depende si está siempre en algunos lugares y puede que en algunas partes no tengamos la cobertura que necesitamos, puede que y en algunos años no hubiese la cobertura que necesitamos.
Y pues uno de los grandes problemas con este tipo de imágenes es que estamos muy supeditados al hecho de la nubosidad. Cuando en este tipo de imágenes tenemos nubosidades por encima del 25%, pues ya empezamos a tener problemas porque van a cubrir una gran proporción de nuestra área y entonces ahí empezamos a tener que lidiar con quitarlas o recortar las imágenes, quitar las nubes, o muchas veces puede pasar de que la imagen esté completamente cubierta de nubes y eso va a ser un problema porque no nos sirve de nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo bueno? Podemos obtener grandes extensiones de área en una imagen con una amplia capacidad espectral, pero con una baja precisión, más o menos 10 metros por píxel. Y estamos supeditados a el hecho de la nubosidad. Ahora, el siguiente nivel sería, ¿sí, Salomón? Profe, porque el bajo costo sería una desventaja. En realidad sería una ventaja, pero también una desventaja porque hay que pagar, ¿sí? De alguna manera hay que pagar esas imágenes en algún momento, o puede que les toque pagar las imágenes en algún momento. Entonces, eh, el costo se vuelve como algo negativo, ¿sí? De que hay que pagar. Ah, listo, listo. Gracias. ¿Listo? Bien, en temas, en el segundo nivel, cuando estamos recolectando esta misma información a través de aeronaves tripuladas, entiéndase esto como una avioneta que se contrató específicamente para ir a levantar un área, bueno, por ejemplo, el ejemplo que siempre les he puesto de un área donde van a hacer una nueva vía, ¿listo? Con todo este desarrollo 4G y todo eso, pues fue muy relevante. De hecho, me acuerdo mucho que en algún momento las grandes constructoras estuvieron pensando en migrar completamente a los drones, porque los drones les proveían una ventaja muy fuerte y era el tema del costo. Porque imagínense ustedes rentar un vuelo de una avioneta o de un helicóptero solo para ir a tomar fotos. Bueno, eso se vuelve un tema fundamental. Entonces, ¿qué es lo bueno de este tipo de levantamiento de información? Lo primero es que tenemos una gran cobertura en un solo vuelo. Es decir, con ese vuelo que contratamos, ya sea de helicóptero, ya sea de una avioneta, podemos recorrer una una gran área eh, y lo podemos hacer con una cámara muy buena que nos permita una amplia capacidad espectral también y que nos permita una buena resolución, es decir, una alta precisión. En cada píxel, acuérdense, foto, píxel, que es el cuadradito, en cada píxel el lado representa 10 centímetros. ¿Listo? 10 centímetros por píxel. Entonces, cada píxel va a tener una dimensión de 10 centímetros. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que esto se vuelve muy costoso. Entonces, si tenemos proyectos pequeños, ¿sí? Proyectos no muy grandes, no es tan bueno o no es tan conveniente utilizar este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque contratar un vuelo de avión, un vuelo de helicóptero, solo para ir a tomar una foto, por ejemplo, piensen en una finca. Si quieren levantar la finca, la información de la finca, hacerlo por medio de un helicóptero, pues no es tan viable. En proyectos mucho más grandes, pues se vuelve relevante y entonces ahí se podría pagar. Pero de todas formas, no estoy convencido de que el tema de los drones reduce muchísimo los costos. Mucho, 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 mucho. ¿Listo? ¿Cuáles son otras de las desventajas? Otras de las desventajas puede ser el hecho de que estamos sujetos a regulaciones de los vuelos. Entonces, por ejemplo, que tenemos que cuadrar el vuelo un tiempo antes porque entonces hay que hacer un plan de vuelo, pedir los permisos, etcétera, etcétera. Y por supuesto que también estamos sujetos a que ese día no esté haciendo un buen clima. Y si no está haciendo un buen clima, pues básicamente vamos a perder el vuelo que hagamos y la información que hagamos. ¿Listo? Y
Otro tema es que la disponibilidad de este tipo de aeronaves es muy limitada en diferentes regiones. Por ejemplo, aquí si van a hacer un levantamiento aquí cerca de Bogotá, pues probablemente tengamos mucha disponibilidad, pero no va a ser lo mismo, por ejemplo, en Mitú. ¿Listo? Entonces no vamos a tener tanta disponibilidad de avionetas, de helicópteros y demás para hacer este tipo de levantamientos. Entonces aquí es como el punto medio. Digamos que tenemos una buena resolución, ¿sí? Una precisión alta, por así decirlo, con 10 centímetros por píxel, pero entonces tenemos un altísimo costo que es pagar combustible de aeronave, la rentada de la aeronave como tal. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a sopesar. Generalmente, como les digo, en temas de levantamiento de información para diseño de vías y demás, es lo que utilizan normalmente, aunque, como les digo, cada vez migran más y más y más a los drones. ¿Por qué no ha sido así como tan de una? Es porque los drones también tienen sus limitaciones y eso es lo que les voy a hablar en la próxima diapositiva. Entonces, los drones tienen muchísimos beneficios. Y uno de esos es el costo, no solo el costo del equipo como tal, sino el costo de realizar el proyecto, ¿sí? Entonces, de realizar el vuelo, realmente el costo es los insumos, que es el dron, o las baterías y la energía que se gasta en cargar las baterías y ya no más, ¿sí? De pronto, pagarle a la persona que está volando el dron, eso, si acaso, porque uno mismo puede volar el dron y puede generar el levantamiento por sus propios medios. Pero, pues tiene unas ventajas que ya vamos a hablar y eso como que también lo pone uno sobre la balanza y entonces lo empieza a pensar. Pero en general, uno podría decir que en temas de costos es mucho más barato tomar información por medio de drones. ¿Bien? Hay un tema y es que con el dron uno puede volar casi que en cualquier lado y casi que en cualquier momento. Entonces uno simplemente se necesita hacer un levantamiento mediano, listo, pequeño, mediano, hasta grande se puede hacer, pero está más disponible que tener que hacer el tema del plan de vuelo, del tema de los permisos, de la operación sujeta a condiciones externas. Y una de las cosas más importantes es que vamos a poder tener una resolución altísima, altísima, altísima en nuestras fotografías. ¿Sí? En drones de ala fija y en drones de ala fija vamos a tener más o menos 7 centímetros por píxel. En drones multirotores ya van a entender que son estas dos familias, podemos tener hasta 1 centímetro por píxel. Entonces vamos a tener altísima resolución. ¿Qué determina esta resolución? La determina la altura en la que nosotros volemos. La imagen que están viendo en la diapositiva, en la parte izquierda, es probablemente de las imágenes más ilustrativas en cuanto a la resolución. Fíjense cómo está el satélite, ¿cierto? El vuelo tripulado y el dron. ¿Listo? Que ahí, de alguna manera, ya empezamos a ver algunas limitaciones de los drones. Al volar tan bajito con respecto a los otros, pues no vamos a tener una gran cobertura. Y ese es el primer punto que está ahí. Pero terminemos primero con los beneficios. Entonces, otra de las cosas importantes es que normalmente no vamos a estar afectados por las nubes. En los vuelos tripulados, de alguna manera podríamos estar afectados por las nubes, pero con los drones, como volamos tan bajito, y tan bajito en realidad no es tan bajito, sino es bajito comparado con los otros dos, ¿sí? Eh, no vamos, siempre va a estar por debajo del nivel de las nubes, bueno, de la altura de las nubes. Entonces, no vamos a tener que lidiar con eso en nuestras fotografías. Entonces, casi que tener nubes en nuestras fotos va a ser bastante difícil. Puede que pase porque puede un día que estén las nubes muy bajitas, ¿listo? Pero probablemente ese día nosotros no volemos, porque hay ciertas condiciones que afectan a los drones. Y eso es uno de los puntos que están ahí. Son equipos delicados. Fíjense el segundo punto ahí que tenemos en las desventajas, pero ya voy allá. Y el último punto a favor es el excelente posicionamiento que podemos tener con los drones. Tienen unos GPS integrados que les ayudan a ellos a ubicarse en latitud, longitud, pero podríamos incrementar esa precisión cuando utilizamos
métodos de corrección con GPS de alta precisión o con puntos de control en el piso que tengan coordenadas ya fijas. Bueno, porque eso también puede pasar. Nosotros podemos tener el dron que se esté comunicando constantemente con la base del GPS, ¿sí? O podemos tener, de alguna manera, puntos de control, es decir, puntos donde ya sabemos las coordenadas, que estuvimos monitoreándolos por varios días o que recolectamos la información con GPS de alta precisión y la postprocesamos y ya tenemos una coordenada fija de puntos en el piso, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es marcarlos y que sean muy vistosos para que cuando pase el dron por ahí los sepa identificar claramente. No ponemos una puntillita que no se vea desde el dron, sino ponemos el punto con una señalización especial que nos permita después en el postprocesamiento de esa información, es decir, en coger esas imágenes y juntarlas y armar una gran foto, que eso va a ser el resultado final, una gran foto que une imágenes, porque ¿qué es lo que pasa? El dron va volando, toma imágenes cada, no sé, cada 5 segundos, cada segundo. Va tomando imágenes y nosotros tomamos todas esas imágenes, las unimos y creamos una gran foto del área que estamos tratando de levantar. Entonces, por eso les digo, realmente, todas las cosas que ustedes mencionaban aquí en el chat cuando les hice la pregunta de qué es lo que vamos a obtener del dron, en realidad es un paso después de simplemente ir tomando fotos y después lo que hacemos es unirlas y crear una gran foto que nos permite hacer las nubes de puntos y obtener todos esos resultados de los que ustedes hablaban. Entonces, cuando tenemos todas las imágenes y tenemos puntos de referencia en el terreno con coordenadas ya fijas, entonces podemos incrementar nuestra probabilidad de tener una precisión mucho más alta, de poder hacer mediciones en la fotografía. Entonces, esto es bastante relevante y ya vamos a hablar más adelante sobre el tema, pero lo que debemos saber hasta este momento es que los drones nos proveen un excelente posicionamiento y una altísima precisión cuando están complementados con RTK. Acuérdense ay, Dios, de esas tres letras, RTK, Real Time Kinematics, que es el método por el cual la base del GPS se está comunicando con los GPS flotantes, que puede ser, si estamos utilizando solo una caja de drones, puede ser una caja de GPS, puede ser ese GPS flotante que está tomando la información, o también podría el dron convertirse en un GPS flotante porque la base puede conectar muchos GPS flotantes. Lo que pasa es que deben tener el dispositivo, el RTK, para comunicarse por las señales de radio. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las desventajas de los drones? Porque, como les digo, hay ventajas, pero hay muchas desventajas también. ¿Cuáles son las desventajas de los drones? Es que normalmente la cobertura no es tan grande como la que podríamos obtener con aeronaves tripuladas o con vuelos tripulados y con satélites, ¿no? Tampoco es que sea despreciable, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, cuáles son las áreas que podemos levantar. Lo que pasa es que cuando tenemos grandes proyectos, pues entonces no vamos a poder hacer todo en un solo vuelo, sino que nos va a tocar hacer varios vuelos. ¿Listo? Entonces volamos una parte, bajamos, nos movemos, volamos la otra parte, bajamos, nos movemos, volamos la otra parte, bajamos, nos movemos y así vamos uniendo los tres vuelos y pues producimos nuestra gran foto con todas esas imágenes que estamos tomando. El segundo punto es que son equipos muy delicados, y en el sentido es que son equipos que son muy endebles, ¿listo? En medio de todo, que uno los puede ver robustos y toda la cosa, son muy susceptibles, por ejemplo, a una corriente de viento, ¿sí? Una corriente de aire fuerte. Entonces está volando, pasa una corriente de aire fuerte y lo tumbó, tal cual. A mí me ha pasado muchísimos chascos en donde literalmente se han destruido los drones y ni siquiera por volarlos mal ni nada parecido, simplemente por las condiciones. Y eso es algo que uno tiene que mirar. Me acuerdo una vez yo tenía un dron, lo compré para mí, o sea, ni siquiera la universidad, sino para mí. Un dron
2009 era el primer vuelo y lo empezamos a volar, o lo empecé a volar, y en el primer arrancón que pegó, yo no sé, esa vaina se volvió loca, subió como hasta 250 metros de altura, y por allá pasó una corriente de aire y se lo llevó, y terminó vuelto nada, muy, muy lejos, ¿listo? Entonces estaba cerca de una montaña, entonces por allá, em, sí, F. Entonces, sí, super F, no mega F. No, es que es súper triste. El primer vuelo no duró más de un vuelo y se perdió la plata. Otra vez me acuerdo que con un dron de la universidad, cuando estábamos en los primeros vuelos, ya se habían hecho unos bastante buenos, y eso fue hace unos años que en Medellín hicieron un foro urbano mundial, se llamaba el World Urban Forum, y nos fuimos, todo el grupo sur, pues teníamos varias ponencias y demás. Y entonces en esa época, pues dijimos, pues vamos a hacer unas tomas allá en la conferencia, y habían puesto unos ciclocarriles así como de prueba, sobre todo porque era el tema urbano y bueno. Y entonces dijimos, vamos a hacer un vuelo. Y entonces ese vuelo lo hicimos desde una cancha de fútbol. Entonces salió el dron y salió súper bien y está haciendo su misión, tomando sus fotografías. Y de repente eso fue como, no sé, eso fue extraño. Yo hasta el día de hoy me pregunto qué fue lo que pasó en ese momento, porque estaba haciendo un día espectacular, no había nubes, estaba con sol, no se veía nada que pudiese salir mal, y de un momento a otro, así de la nada, empezó a ponerse en cuestión de 10 minutos negro el día, y empezaron a llegar como vientos muy fuertes, y en uno de esos vientos por allá cogió el dron y lo tumbó por allá. Y imagínense en Medellín, en una ciudad así, buscar un bicho de esos. También F por dos. Sí, exactamente. Entonces, después de eso yo pensé que la vida me decía que no los drones, pero ya después tuvimos muchos, o sea, uno cuenta las malas, pero buenas hay muchas. Entonces, lo que sí es que todos esos equipos son muy delicados, y uno tiene que tener en su mente de que en algún momento se le va a caer alguno, en que en algún momento se va a dañar. Tienen que estar preparados psicológicamente para esas cosas. Entonces, uno puede estar en medio de un levantamiento y de repente desapareció el dron, se cayó, y ahí toca tener la forma de alguna manera de poder terminar el trabajo, ¿cierto? O de simplemente asumir de que no pudo hacer el levantamiento completo. Y dado que esos drones son muy delicados, pues también estamos muy sujetos al tema del clima. Entonces, si el viento está muy fuerte, no se puede volar. Si hay nubosidad, no se puede volar. Si está como medio opaco de que hay probabilidad de lluvia, no se puede volar. Hay muchos cuidados que uno tiene que tener, que, digamos, si uno lo compara con temas de vuelos tripulados, pues si está medio opaco y eso, pues la aeronave tripulada puede volar sin ningún problema, pero un dron no. Entonces, porque el dron no va a aguantar ese viento fuerte. El helicóptero sí, la avioneta sí. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a poner una balanza. Bueno, ¿qué tipo de proyecto tengo yo? Si no es muy grande, puedo utilizar el dron. Si quiero, por ejemplo, levantar la finca, que eso es muchas veces, eso es algo que las personas que tienen fincas desean hacer, desean generar la ortofoto, que es esa gran foto de la que les he venido hablando, de su terreno, y hacer las mediciones topográficas. De pronto, si tienen algún proyecto en específico, por eso lo hacen. Entonces, en términos generales, eso es. Hay otro tema ahí que es importante mencionar, y es que los drones en grandes extensiones homogéneas, por ejemplo, pensemos en mares, pensemos en selvas que son muy homogéneas, que se ve casi lo mismo durante un gran periodo. Entonces no se empiezan a generar problemas, no tanto en el vuelo, sino en el procesamiento de la información. ¿Por qué? Como les digo, lo que hacemos es juntar todas las fotos, traslaparlas y demás,
Entonces, el programa va a empezar a tener problemas cuando es muy homogénea las fotos, ¿sí? Como que son muy similares las fotos, él no va a saber dónde hacer el traslado. Entonces, ahí vamos a tener un problema. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sabemos en términos generales cómo o cuál es el rol de los drones dentro del levantamiento de información comparados con las otras tecnologías, pero en este momento ustedes no saben qué tipo de drones utilizamos. Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. En general, nosotros podemos clasificar los drones en dos familias, dos grandes familias. Los drones de ala fija, que son parecidos a los aeromodelos, que son los que ustedes ven a la derecha, y los drones multirotores, es decir, que tienen varias hélices y que tienen varios motores que le permite volar sin ningún problema, que son los que ustedes ven a la izquierda. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Como les digo, depende más de nosotros, de la planeación, ver un poco en qué contexto podemos utilizar los drones, en qué contexto no los podemos utilizar. Y una vez sabemos que podemos utilizar drones, ¿qué tipo de dron vamos a utilizar? ¿Por qué? Piensen o imagínense en este momento, antes de yo decirles las características, en un avión versus un helicóptero. Imagínense, tal cual, es lo mismo, es la misma familia de vehículos no tripulados. ¿Listo? Ustedes van a ver en la literatura que los drones también les llaman los UAVs. ¿Listo? ¿Qué significa UAVs? Unmanned Aerial Vehicle. Vehículo aéreo sin humanos. Así es la traducción literal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos familias? Primero, en temas de espacio para operar. El dron de ala fija, ¿sí? Que es más parecido a un avión, que es más parecido a los aeromodelos, va a necesitar un espacio considerable para aterrizar y para despegar. Esto más para aterrizar que para despegar, porque hay unos drones que simplemente uno los puede enviar con un avioncito de papel, literal. Ustedes les hacen así y él arranca cuando siente el movimiento, arranca el motor y ya arranca y despega, ¿sí? O hay otros, como el que tenemos en la universidad, que simplemente ustedes le hacen así y él prende el motor y ya lo lanzan y ya salió sin ningún problema. Pero en el aterrizaje sí va a ser necesario un área bastante considerable porque él empieza a planear y cuando ya siente que está llegando al piso, pues entonces simplemente se deja caer al piso. Entonces por eso necesitamos como una especie de pista de aterrizaje. Hay otros drones que, por ejemplo, para despegar necesitan de ayuda, de una polea. Entonces, es como uno requiere instalar un instrumento que es como la polea y pone el dron al final y lo que hace la polea es darle el impulso para que él pueda arrancar y despegar. Entonces, esos drones de ala fija, de nuevo, los de la derecha, vamos a necesitar un área considerable para aterrizar, sobre todo, y en algunos para despegar. Entonces, eso implica, eso nos genera como un tipo de restricción en el tema de la operación de los mismos, porque no siempre vamos a tener disponible una buena porción de tierra despejada, porque aquí el tema de la operación con drones, los peores enemigos son hay dos grandes enemigos, los pájaros y los árboles. ¿Bien? Entonces, por qué los pájaros? Porque empiezan a atacarlos. Se sienten como amenazados y empiezan a atacarlos y empiezan a darle a los drones. Entonces puede pasar de que también no sea un viento, sino sea un pájaro que fue y le dio y lo tumbó. Bueno, sí, sí, en serio, en serio, en serio. Ha pasado, ha pasado. Las águilas empiezan a pegarle porque se sienten intimidadas o bueno, no sé. Entonces es lo mismo como con los aviones. Se les mete un pájaro en la hélice y chao pescado. Eh, sí, entonces, como les digo, vamos a necesitar una pista como tal que esté despejada, sin árboles, porque imagínense, no sería, lo peor que podría pasar es que hayan hecho la misión todo y aterrizando allí se meta el dron en un árbol. Eso sí sería la recagada. Entonces, eso es una limitación, digamos que en esa familia.
Los drones multirotores, que son como los que ven en la imagen izquierda, o generalmente uno ve los temas o los drones que son unos blanquitos, que son los DJI, esos tienen la versatilidad de que pueden despegar y aterrizar en cualquier lado. Bueno, pueden despegar y aterrizar en cualquier lado. Hay otros que, bueno, aquí un tema que se me olvidó mencionar en este tema fue el tema regulación. Yo sí sabía que se me había quedado algo por no decirles. El tema de la regulación aquí en Colombia es bastante controversial porque hubo un año que sacaron una regulación y por la aeronáutica civil y todo eso, pero era una regulación, perdón la palabra, pero una regulación estúpida. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta con lo que les hemos hablado o con lo que les he dicho hasta el momento, volar un dron es algo que uno hace como muy naturalmente y no necesita tanto protocolo para hacerlo, ¿sí? Aunque sí necesita, digamos, temas de seguridad, uno puede volarlo en cualquier momento y en cualquier parte, por así decirlo. Uno no debería hacerlo en lugares sensibles, como por ejemplo cerca a los aeropuertos, ¿listo? Y algo de lo que han venido trabajando los fabricantes de los drones es en ese tema de no permitir los vuelos cerca de los aeropuertos. Y por ejemplo, hay drones que vienen configurados para que, por ejemplo, hay una empresa que se llama DJI que lo que hace es tiene como una base de datos de todos los aeropuertos del mundo y cuando los drones se operan por medio de aplicaciones y bueno, el control, pero dependiendo de la ubicación, como tiene un GPS, dependiendo de su ubicación, él puede saber de que no debe volar en esa área. ¿Listo? Entonces él puede despegar un poquito y todo, pero empieza a sonar y empieza a decirle, oiga, aquí no puedo volar, aquí no puedo volar, aquí no puedo volar en la aplicación. Y él simplemente no va a volar cerca de los aeropuertos. ¿Sí? Pero en temas de la regulación, por ejemplo, ellos pretendían de que uno volara un dron como si fuera un avión. Entonces tenía que mandar un plan de vuelo 15 días antes para que se lo aprobaran y podía llegar el día del vuelo y no se sabía si le aprobaban o no el vuelo. Entonces eso generaba mucha restricción. Entonces simplemente la gente empezó a no hacerle caso a la restricción. Si uno quería volar un dron por algo más recreativo, tenía que hacerlo en lugares específicos. Entonces tenían que hacerse pistas específicas para volar drones de forma recreativa. Entonces, si yo tenía mi finca y quería volar el dron en mi finca por allá bien lejos, no sé, en los llanos, no podía hacerlo supuestamente porque no era un lugar autorizado. Entonces, era ese tipo de cosas que simplemente hizo que la gente no le pusiera atención a la regulación. Y en este momento estamos en un punto, hay un punto gris en donde la gente hace lo que quiere, pero hay una regulación. ¿Listo? Entonces, eh, sigo con el tema de las diferencias entre cada una de las familias. Perdón, pero necesitaba mencionar ese punto antes de pasar, porque si no, después ya no había un momento para mencionar. Con los drones de multirotores podemos tomar videos. Con los de ala fija podríamos potencialmente hacerlo, pero generalmente vamos a querer tomar muchas imágenes. Imágenes, imágenes, imágenes. Todos los análisis que nosotros hagamos van a ser a partir de análisis, a partir de imágenes. Lo importante es que ustedes entiendan que volar el dron per se no es chévere, pero no es lo que nos va a dar plata, por así decirlo. Es el procesamiento que nosotros podamos hacer. Es lo que ustedes los van a diferenciar de un simple piloto que vuela el dron, ¿sí? Que sepan hacer este tipo de análisis. Y parte de lo que determina cuándo podemos utilizar un dron o el otro es el tema de la autonomía del vuelo. ¿Por qué? Porque los drones multirotores tienen una capacidad de volar con más o menos de 15 minutos. ¿Sí? En realidad son 12 minutos y un tiempo ahí de seguridad que dicen que son máximo 15 minutos. 15 minutos no es nada. Entonces imagínense tomar información solo por 15 minutos y tener que volver a bajar, cambiar batería y demás. Eso es lo que es como el futuro de los drones, que es aumentarle la autonomía. Y por esa autonomía está determinada el área que uno puede cubrir. Entonces, cuando uno necesita grandes extensiones, lo ideal es hacer ese levantamiento por medio de drones de ala fija.
porque podemos llegar a levantar hasta 200 hectáreas en un solo vuelo. Cuando son grandes extensiones y tenemos solo un dron multirotor, pues nos va a tocar hacer muchos vuelos, ¿sí? Porque más o menos podemos hacer un levantamiento de 20 hectáreas por cada vuelo. ¿Bien? Preguntas hasta acá. ¿Todo claro? Listo. De una. Entonces seguimos. El granizo también rompe el dron. No creo que como tal el granizo lo rompa, pero pues las condiciones pueden hacer de que se caiga. Entonces, no debe volarlo. Sí, porque no es tanto el granizo, sino es el viento, la lluvia y demás que puede quemar los circuitos. Bueno. Bien. Entonces, nosotros podemos utilizar los drones en distintas áreas y parte de lo que quiero que veamos de aquí en adelante es un tema de en qué situaciones podemos utilizar estos drones y cuáles son los resultados que podemos obtener a partir de esas imágenes. Andrés me pregunta, ¿al fin vamos a hablar los drones en los laboratorios? No creo. No creo porque es que tenemos una limitación y creo que ahí fue error de mi parte eh, no prever esto, y es que como ustedes desde el principio del semestre tienen las fechas que supuestamente tienen presencial y demás, bueno, en el laboratorio, pero el laboratorio siempre está presencial, creo, ¿cierto? Bueno, puedo averiguar, porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente esta clase la hacíamos parte la presentación y parte salir y volar los drones cuando estuviéramos allá en la universidad. Pero como no podemos hacerlo, entonces, em, pero no, creo que es que el laboratorio también está con las fechas, de tal a tal fecha presencial y de tal a tal fecha es virtual. Creo que los dejamos así. Entonces, por eso es la limitación. No les puedo cambiar las reglas así de la nada. Bueno, entonces les ofrezco disculpas que no creo que vayamos a poder volarlos, por lo menos en este semestre, pero si quieren, ahí podemos hablar y hacer una sesión de volar drones. Sí, a eso es lo que me refiero con mi comentario inmediatamente anterior. Ahí la pregunta de Carlos. La podemos cuadrar. Depende de cómo nos da el tiempo de aquí en adelante. Es que si ustedes se dan cuenta, si bien va a bajar la carga, pero vamos a tener que ir avanzando y sobre todo que empezamos con el tema de análisis espacial, que es fundamental. ¿Listo? Pero de una vez les hago una cuña acá. Si a ustedes les gustan estos temas y están o quieren hacer o quieren profundizar en estas cosas y quieren hacer un tipo de tesis o una pasantía de investigación en estos temas, por favor, contáctenme en su debido momento. De pronto, los de civil están como muy chiquitos porque están recién en cuarto, tercero, cuarto, quinto, pero los de ambiental, si ya están también pensando en eso, podemos hablar. ¿Listo? Bien, entonces, como les decía, tenemos muchas áreas en donde podemos aplicar los drones. Aplicaciones simples, desde tomar fotografías, se pueden hacer o videos se pueden tener, pero como les digo, el valor agregado está en tomar esa información, analizarla y responder problemas, que es lo que nos va a tomar de aquí en adelante en términos del semestre, ¿no? Tomar información, analizarla y dar respuestas a problemas complejos. Ustedes se van a dar cuenta que en temas de uso de drones vamos a tener muchas áreas en donde podemos hacerlo. En temas, por ejemplo, de marketing y un poco enfocado marketing de proyectos inmobiliarios y demás, ahora lo que están haciendo es que contratan a las empresas que tienen drones y les ponen a hacer vuelos basados en la localización del proyecto y la localización de cada uno de los apartamentos, hacen tomas para ver las vistas o para mostrar las vistas desde el apartamento. Entonces tienen el proyecto y les dicen, vea cómo es su vista desde el apartamento de sus sueños.
Y entonces le muestran un videíto. Si uno dice, no, pues mi apartamento va a estar en el 8º piso, entonces ellos exactamente a la altura del 8º piso le muestran cuál va a ser la vista de su apartamento. Algo bastante creativo, la verdad. Pero también los podemos utilizar para hacer monitoreos de obra, para ver cómo va avanzando la obra, sobre todo en proyectos muy grandes y de grandes alturas y demás. Eso es bastante relevante. Aquí en la Torre Atrio, en el monitoreo de obra, han utilizado drones, ¿sí? Para inspeccionar lugares muy altos, por ejemplo. O también podemos hacer temas de topografía a través de la información que recolectamos de los drones. Ya les dije, las fotos las unimos, producimos modelos de terreno, podemos medir pendientes, hacer curvas de nivel, podemos hacer los modelos en 3 dimensiones, podemos calcular áreas, podemos calcular distancias, ¿sí? Entonces, todo eso lo podemos hacer a partir de la información que estamos recolectando con los drones. En temas ambientales, como les mencioné, podemos hacer temas de análisis de vegetación, ¿sí? Entonces podemos identificar salud de cultivos, podemos hacer conteo de especies, podemos identificar especies como tal, ¿cierto? Podemos decir, esta zona aquí son pastizales, esta zona aquí tiene tal especie de plantas, esta otra tiene tal especie de plantas, y todo eso lo hacemos a partir de análisis de imágenes. A mí me parece súper chévere ese tema. Podemos hacer mapeo de microcuencas, obtener espacialmente temas de líneas de escorrentía. Bueno, ya vamos a ver más adelante todas estas aplicaciones en los 4 minutos que me quedan. Y temas de seguridad, o sea, ustedes recuerdan hace unos años que vino el Papa, nosotros con los drones ahí de la universidad fuimos y ayudamos el monitoreo que hicieron la policía, todo el tema de seguridad, ayudamos con monitoreo a través de los drones, transmitíamos en tiempo real el video de los drones a el puesto de mando unificado. Bueno, muy importante es la aplicación que podemos darle a cada uno de estos drones. Como les digo, volarlo puede ser o no puede ser tan sencillo, pero el valor agregado está en los resultados que podemos hacer. En temas de cartografía, simplemente puede ser tan sencillo como coger, procesar las fotos y obtener una gran foto que es la ortofoto que les he mencionado, y podemos hacer un mapa a partir de ello. ¿Listo? Nuestro resultado puede ser la ortofoto. Es un resultado básico, bastante bueno, y que resulta de volar el dron. Pero con esa ortofoto podemos obtener cosas de topografía, podemos lotear un sitio, por ejemplo. ¿Listo? Con las referencias podemos calcular cuál es la dimensión de cada uno de los lotes de nuestra área de estudio, por ejemplo. O también podemos hacer modelos de 3D. Es la nube de puntos que resulta a partir de levantar información por medio de drones. ¿Listo? Las mismas nubes de puntos que hablábamos en la clase pasada, es lo mismo, pero lo podemos hacer con los drones. Fíjense que ahí es cuando yo les digo que los drones de alguna manera empiezan a reemplazar, ¿no? Porque todos estos escaneos que hablábamos aéreos, pues están siendo reemplazados por los drones. Los terrestres sí los seguimos utilizando bastante. Temas de curvas de nivel. Cuando tenemos el modelo del terreno, lo ponemos a ArcGIS, a nuestro programa que vamos a aprender de ahora en adelante, y producimos las curvas de nivel. Entonces ahí, a partir de la información que recolectamos, la procesamos y generamos las curvas de nivel. Esto es muy importante. Aquí estamos viendo un video de la aplicación en minería. ¿Por qué es importante estos vuelos en los sitios mineros? Porque podemos calcular los volúmenes de extracción y demás que necesitan ellos saber generalmente. ¿Listo? Entonces, fíjense, todo esto no son, esta es la nube, este es el modelo en 3D que combina las fotos con la nube de puntos. ¿Listo? Que producen el procesamiento de la información. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo de minería. Entonces, esto es una mina en Rusia. Entonces, vean, a partir de los modelos, producimos las curvas de nivel. Esto, de nuevo, también es una nube de puntos a partir de las imágenes que procesamos, que tomamos con el dron, y
generamos ortomosaicos, nubes de puntos, bueno, más elementos. Podemos también hacer procesos como mediciones de perfiles a partir de esas 9 puntos. Miren lo que va a pasar ahí, el perfil del terreno. Podemos hacer análisis en secciones. Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas a partir de la información que ustedes recolecten con los drones. Aquí hay un ejemplo de cómo es la extracción de volumen o el cálculo de volúmenes para extraer. ¿Mm? Todo esto son nubes de puntos. Estos modelos tridimensionales a partir de nubes de puntos. Este también es una nube de puntos, modelo tridimensional a partir de 9 puntos. Aquí lo que les quiero mostrar es un poco el proceso de cómo haríamos para medir volúmenes, ¿no? Entonces tenemos la imagen, o volamos el dron, tomamos las fotos, bajamos las imágenes y las procesamos, generamos la 9 puntos y a partir de la 9 puntos lo que hacemos es en AutoCAD como medir cada uno de estos volúmenes que tenemos acá. Entonces, a partir de esos 9 puntos medimos y calculamos los volúmenes que queremos extraer potencialmente. ¿Listo? En temas de transporte, eso es algo, yo utilizo los drones más como hacia esto y es un poco desarrollando herramientas para hacer conteo de tráfico. Los conteos de tráfico son fundamentales para las personas que nos dedicamos al tema de la ingeniería del transporte y normalmente lo que se hace es que se contrata gente que se pare por muchas horas o se haga en ciertos lugares por muchas horas a contar los diferentes vehículos, los diferentes tipos de vehículos, tantos autos, tantos taxis, tantos camiones, tantos buses, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esos métodos tienen muchas fuentes de error, ¿sí? Que se le pasó uno a la persona, ya nos quedó mal el aforo. O que se distrajo un momento y no contó. O que dijo que era un taxi y en verdad era un auto amarillo. Entonces, todo eso tiene muchas fuentes de error y error humano. Entonces, el futuro está en, a partir de utilizar drones, poder generar los videos y hacer conteos automáticos a partir de reconocer cada una de las tipologías de los vehículos. ¿Sí? Eso es una aplicación. Lo que pasa es que acá estamos limitados por el tema de la autonomía de vuelo. 15 minutos es muy poquito tiempo. Entonces casi que tocaría, esos conteos generalmente se hacen para varias horas. Entonces tocaría tener un dron grabando y mientras se terminan los 15 minutos, se va poniendo el otro y después el otro. Así, 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 así. ¿Listo? Entonces eso tiene una limitación bastante fuerte por el tema del tiempo de vuelo. Manejo de recursos hídricos, bueno, otras aplicaciones en temas de inspección de paneles solares, pero también determinar el potencial de radiación para la instalación de paneles solares. Van a ver, y vamos a ver cuando lleguemos a la parte de análisis de información tipo raster, que es a partir de celdas como los píxeles que les estoy mencionando en las imágenes, podemos nosotros determinar en un área en específico cuál es el potencial de radiación. Entonces, eso lo hacemos a partir de análisis espacial, el valor agregado, acuérdense. En temas de catastro, en temas de actualización catastral a partir de imágenes aéreas georreferenciadas. Esto va a ser algo de lo que va a generar mucho dinero de aquí en adelante. Entonces aquí les estoy dando una idea millonaria por si quieren salir de la universidad a ganar mucha plata, monten una empresa de catastro de drones y obtener información catastral a partir de drones. Eso es lo que les va a dar plata. Promoción inmobiliaria, lo que les había mencionado, el videíto y demás de esta es la vista de su apartamento, de su futuro apartamento, del apartamento de sus sueños, monitoreo ambiental, hidrología y demás. Aquí va a pasar rápidamente en estos. Esto fue una investigación que se hizo hace varios años en temas de estimación de sólidos suspendidos totales. Creo que esa es el significado de esas siglas. Por favor, los ambientales me corrigen. Si no, yo no soy ambiental, entonces están en todo su derecho de corregirme si estoy diciendo algo loco aquí a partir de este momento. Y es
A partir del análisis de las imágenes y la combinación de las diferentes bandas, fíjense, esas son esas dos imágenes que ustedes ven, la de la izquierda y la de abajo, son esas mismas fotos de ese río que están viendo ahí, pero combinando las bandas de una manera diferente a lo que normalmente hacemos o vemos en una fotografía que tomamos, por ejemplo, con un celular, ¿sí? Hacemos una combinación de bandas y podemos ver las fotografías de esta manera. Entonces, a partir de esa combinación de bandas, se podían estimar los sólidos suspendidos totales. Podemos hacer análisis poblacional, conteo de especies, entonces a partir de la combinación de ciertas bandas de la imagen, podemos identificar cuándo es una especie, cuál es la otra especie de plantas, podemos determinar la salud del cultivo, básicamente con la imagen, y sacando el índice de vegetación, podemos discriminar en las plantas de los otros elementos de la fotografía, construcciones, suelo y demás, podemos determinar en las plantas y podemos medir el nivel de clorofila del cultivo y ya con eso sabemos si las plantas están saludables o no están saludables. Fíjense, más o menos daría algo como lo siguiente. Entonces, todo lo que es rojo están plantas muertas, lo naranja son plantas que están en estado crítico y pues lo verde es plantas saludables. Aquí lo mismo, fíjense, es un monitoreo en un mismo punto, en dos momentos diferentes. Entonces, fíjense, se va un día, el día 1 se toma las fotos, se genera el índice y después a los 15 días se vuelve y fíjense que está como expandiéndose algún tipo de enfermedad ahí en el cultivo. Por eso es que vamos teniendo más y más y más plantas muertas. Tenemos también un índice de vegetación que mide el nivel de relación con la cantidad del nitrógeno en el cultivo. Y entonces todo eso se puede hacer a partir de las imágenes y a partir de saber cómo hacer el análisis de la imagen como tal. ¿Listo? La medición de los lotes, que era lo que ya les había preguntado, les había mostrado. Y antes de terminar, quiero contarles este tema de la ortofoto. La ortofoto simplemente es la gran foto que utilizamos y es como la base para todos los análisis. Y es una representación fotográfica precisa creada a partir de muchas fotos que se van intercalando entre o que se van traslapando entre ellas. Entonces, podemos poner una sobre otra para crear una gran foto y esa foto se le llama ortofoto, ortomosaico porque garantizamos que esa foto como la vemos en nuestra pantalla es como si estuviéramos como en 90 grados mirando hacia abajo. ¿Listo? Es por eso se llama ortofoto. Cada píxel está como si lo estuviéramos viendo con un ángulo de 90 grados desde arriba, ¿sí? Más o menos como lo que se muestra acá. Bien, se me quedan cosas por comentarles, pero vamos a dejar hasta acá. Yo creo que les he alcanzado a comentar de todas las cosas chéveres de los drones, lo que nos queda es más como un poco de cómo complementar la información con GPS, con estos tipos de puntos de control. Péguenle una revisada a la presentación, se las voy a subir y pues nada, cualquier pregunta, pues estoy súper atento y pues y nos veríamos la próxima semana para nuestra próxima clase de catastro, que sería la que nos sigue. Entonces les deseo un gran fin de semana, un gran puente, descansen si no descansaron en la semana de receso y nos hablamos el martes. Bueno, feliz día para todos.